Continuando con la programación orientada a objetos en Java, vamos a ver el día de hoy métodos y variables estáticos. ¿Qué es una variable y un método estático? Bueno, un método estático quiere decir es que va a ser un método aquel que no va a cambiar. O sea, que si llega a cambiar va a ser para todos en general, al igual que las variables. Aunque yo cree un objeto, dos objetos, cuatro objetos o n objetos, cuando yo modifique por última vez esa variable se va a quedar con el último cambio que yo le hice. Por ejemplo, si yo a la variable con mi primer objeto, vamos a poner o1, o2, o3. Si yo le coloqué al o1 un sueldo de 100, después de 200 y después de 50, quiere decir que al final, aunque yo le haya colocado 100 al primero, 200 al segundo y 50 al tercero, este va a cambiar a los demás, se van a convertir en 50. ¿Por qué? Porque son estáticos. Entonces no, o sea, cambia al general cuando lo insertan. Por ejemplo, primero era 100. Cuando ingresó 200, ese también llegó a cambiar. Cuando este insertó 50, el segundo cambia y el tercero llega a cambiar. ¿Sí? Entonces llega a pasar con lo mismo, ¿verdad? Al igual que lo que son con los métodos. Para ejemplificar, vamos a utilizar una variable estática para representar esto. Al igual pasa con los métodos que pueden llegar a ser estáticos. Ok, entonces, continuando ya teniendo una explicación de esto, cómo funciona, vamos a ir al IDE de NetBeans. Ok, vamos a agregar un nuevo atributo para lo que es empleado. Lo que es la altura. Vamos a crearle, sí, vamos a crearle la altura. Vamos a colocar private, static. La altura puede llegar a ser doble, porque puede que llegue a medir 1 metro con 50 centímetros. Vamos a medirlo con metros, ¿ok? Y la altura vamos a inicializarla 0.0, ¿verdad? Para tratamiento de errores que se tienen. Entonces, la altura vamos a decir que son metros. Metros, ok. Ya lo tenemos. Vamos a crear lo que es el encapsulamiento de datos. ¿Por qué? Porque como no son final, no quiere decir que no vayan a tener esto. ¿Sí? Entonces, teniendo estos tipos de datos, nosotros vamos a observar que sí le podemos crear el encapsulamiento de datos, ya que no es de tipo final, este puede llegar a variar, ¿verdad? Entonces, teniendo este concepto, ya claro, lo que es un método estático o lo que es una variable estática, vamos a realizar lo siguiente. Como es estático, yo voy a crear diferentes objetos, ¿sí? Voy a crear diferentes objetos y los voy a mostrar. ¿Cómo los voy a mostrar? Bueno, les voy a mostrar en esta parte del código, en la parte inferior, vamos a colocar el siguiente código. Insert code y lo que es tu string. ¿Qué es tu string? Bueno, tu string es un método el cual nos retorna un valor, ¿sí? El cual nosotros, no le pongan atención al override. El override nosotros lo utilizamos de IFE. Bueno, lo vamos a explicar en siguientes clases para qué sirve el override. Ok. ¿Para qué es el toString? El toString nos sirve a nosotros para mostrar lo que es el ID del empleado, lo que es el nombre, lo que es el sueldo, la fecha de inicio de trabajo y este mismo trae el porcentaje. ¿Sí?
Entonces, teniendo esto, vamos a colocar en la parte de acá lo último que habíamos agregado. ¿Y qué fue lo último que habíamos agregado? Bueno, habíamos agregado la altura, aunque yo creo que no, no la agregó. Entonces, colocamos aquí en la parte final altura. Altura, concatenamos y colocamos guión bajo altura. Bueno, si subo, si se dan cuenta, para la asignación de datos o para mostrar lo que es el retorno del dato, altura, vamos a colocarle, en este caso creo que se me olvidó colocarle guión bajo. Sí, se me había olvidado colocarle guión bajo. Ahora va a tirar error en la parte de abajo, únicamente le vamos a colocar guiones. Y con eso lo resolvemos. Guión altura. ¿Sí? Y terminamos de concatenar. Ya tenemos altura agregado. Entonces, voy a comentar todo esto. Esto ya lo vimos, ya lo habíamos explicado. Y vamos a crear diferentes objetos, ¿verdad? Tenemos el objeto Alex, el empleado Alex. Tenemos otro empleado. Vamos a darle format para que se coloque bien la indentación del objeto. Entonces tenemos a Alex, en este caso vamos a colocar aquí Juan. Y él va a ser de código 11, va a ganar 2000 exactos y él empezó a trabajar la misma fecha que se tiene. Al igual que él empezó, vamos a hacer marco, otro objeto, vamos a crear otro objeto para mostrar qué es lo que pasa, qué sucede con este mismo. Creamos el objeto marco y él gana 4000. Empezó a trabajar la misma fecha y él tiene diferente código, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para observar estos? Bueno, mandamos a llamar lo que es el método toString. Entonces decimos guión bajo empleado punto toString. Ya tenemos nuestro método. Copiamos esto y lo colocamos en la parte inferior con los demás. Y de esta manera nosotros vamos a poder observar que sí se están creando los objetos, ¿sí? Subimos. Si se dan cuenta, me muestra el nombre, Alex, Marco, se dan cuenta la diferencia de sueldo y lo demás. Entonces, ¿por qué la altura no me la está pidiendo? Porque en el constructor yo no le coloqué lo que es la altura. Sin embargo, ahorita lo voy a hacer. Y se van a dar cuenta de qué es lo que sucede. Vamos a colocar, en este caso, double altura. Y en la parte inferior, this altura, guión bajo altura, va a ser igual a altura que le vamos a estar pasando. Nosotros ya habíamos mostrado en los primeros videos de la programación orientada a objetos cómo funciona esto del constructor. Entonces, para el que no haya entendido o lo que no entiende qué está pasando, por favor revisar el video de lo que es el constructor. Entonces ya me está tirando error. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos ingresado a la altura. Entonces la altura va a ser que él mide 1.7 metros. Lo que es Alex, lo que es Juan, mide 1.8. Y lo que es Marco
mide 2 metros, ¿sí? Entonces vamos a imprimir esto, ejecutamos y observamos que cada uno tiene su propia altura, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, nosotros ya sabemos cuánto es lo que mide cada uno. Ok, teniendo esto, entonces nosotros ya nos dimos cuenta que a la hora de ejecutar no cambia lo que es la altura. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Porque cuando nosotros imprimimos, habíamos impreso antes de llegar a ejecutar acá. Si nosotros hubiéramos impreso lo que son los objetos por separado, después de hacer el set altura, que se haya quedado con el último, hubieran cambiado los demás. Entonces, para hacer eso, vamos a crear, para poder observar más figurativamente lo que es este cambio, vamos a crear diferentes instancias, ¿verdad? Entonces, vamos a empleado 1, empleado 2 y empleado 3, ¿sí? Todas hacen referencia a la clase empleado. Entonces, para el empleado 1, 1. El empleado 2, 2. Bueno, aquí me confundí. Aquí es 1, 1. Aquí es 2, 2. Para el 3, 3. Ok. Entonces, el último dato que fue modificado su altura nos debe mostrar 2, ¿verdad? Para todos los demás. Si nosotros decimos de nuevo system.out.println, vamos a darle un salto de línea también para que se mire la diferencia antes y el después. Ok, vamos a colocarle salto de línea contra diagonal n, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarle aquí del 1, el 2 y el 3. Ahora, vamos a ejecutar. Ejecutamos. Y si nos dimos cuenta, primero, como había dicho, venía, creaba el primer objeto, Alex, ¿verdad? Y nos imprimía directamente lo que es la altura que él tenía, que era 7, y no había nadie más que haya modificado esa altura. Después vino Juan, y él mide 1.8. Él ya había modificado. Sin embargo, en este caso, si imprimimos al empleado número 2, bueno, al empleado número 1 y después al número 2, vamos a ver el cambio que este tiene. Vamos a ejecutar. Y desde antes ya se hacía el cambio. Si se dan cuenta, Alex, a la hora de que se creó Juan con esta altura, también cambió a Alex. Y pasó lo mismo con lo que es Marco. Cuando se creó Marco, en este caso, entonces vamos a borrar al final esto. Cuando se creó Marco, todos pasaron a ser de 2 metros, ¿sí? Los todos anteriores se habían pegado a estirón, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, se creó Marco y Marco medía 2 metros, pero anteriormente medía lo que es Juan y Alex 1.8 y pasaron a ser de 2 metros cada uno. Entonces, si se dan cuenta lo que es la clase o lo que son las clases estáticas, o en este caso lo que viene siendo variables estáticas, lo que hace es llegar a modificar el dato anterior que ya había sido asignado, ya sea diferente objeto, ya sea diferente instancia. Al final, si accedió o accesó a lo que es el static y él asignó un valor y después vino otro objeto e hizo lo mismo, se queda con lo que hizo el último objeto, como anteriormente habíamos explicado con lo que es el objeto 1, objeto 2, ¿verdad? Al inicio el objeto 1 tenía 100, el objeto 2 se creó, tenía 200 y ahora el valor ya no es 100,
pasa a ser 200. Después tenemos el objeto 3 y pasó a ser 300 acá. Entonces aquí ya no es 200, sino 300, al igual que el objeto número uno llega a ser 300 también, ¿sí? Entonces, lo estático quiere decir que va a manejar lo mismo para todos. Si le hacemos un cambio al tercero, va a afectar al segundo como al quinto, al sexto, séptimo, cuantos objetos hayan o tengan esa misma variable, ¿sí? Entonces, al final, esto es lo que es una variable estática, y si nos vamos en la parte de abajo, tenemos lo que es un método estático, ¿sí? Que son estos de acá. A la hora de acceder a una variable o tocar lo que es la variable estática, lo hacemos con static void, ¿sí? Que static void quiere decir que si un método llega a cambiar, el otro también, ¿sí? Entonces tenemos todas esas posibilidades con lo que son estáticos. Ya solo queda pensar en qué lo podemos llegar a utilizar y recordar que la programación llega a ser de mejor entendimiento repasando, y este ayuda para la resolución de problemas y errores que se aparecen en el día a día. Entonces, esto fue lo que son métodos y variables estáticos, y en el siguiente vamos a ver lo que son interfaces.